El hecho fundamental nunca falla, su prueba siempre es verdadera. Con esta frase célebre del querido Michael Faraday, comenzamos con esto que es Ley de Faraday. La inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Un ejemplo clásico es la fuerza que experimenta un cable que transporta corriente al mover electrones en presencia de un campo magnético. Este proceso también funciona a la inversa. Mover un cable a través de un campo magnético o cambiar la magnitud del campo magnético con el tiempo puede hacer que fluya una corriente. ¿Qué es la ley Faraday? Fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la reacción entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Cualquier cambio en el entorno magnético en el que se encuentra una bobina de cable originaría un voltaje, una FEM inducida en la bobina. El cambio puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético. El movimiento de un imán entrando y saliendo del interior de la bobina, manteniendo la bobina hacia adentro o fuera de un campo magnético, girando la bobina dentro de un campo magnético, etc. Un pequeño resumen de la historia de la ley. Michael Faraday fue el creador de ideas clave relacionadas con la electricidad y el magnetismo. Faraday se emocionó mucho cuando el físico danés Ørsted demostró empíricamente la relación entre la electricidad y el magnetismo. En 1820 descubrió que un hilo conductor de corriente podía mover la aguja de una brújula magnetizada. Faraday diseñó varios experimentos. Por ejemplo, enrolló dos bobinas de alambre alrededor de un anillo de hierro y descubrió que cuando pasaba una corriente a través de una de las bobinas, usando un interruptor, se inducía una corriente en la otra. Faraday atribuyó la aparición de corriente a cambios en el flujo magnético a lo largo del tiempo. En consecuencia, Faraday fue el primero en demostrar la relación entre campos magnéticos y campos eléctricos, como puede verse en los dos experimentos descritos. De hecho, la ecuación de la ley de Faraday pasó a formar parte de los enunciados de las leyes de Maxwell. Fórmula. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula. Fem es igual a menos n por delta Q sobre delta T, en donde Fem representa la fuerza electromotriz inducida, la tensión, y delta Q sobre delta T es la tasa de variación temporal del flujo magnético. La fuerza electromotriz, o FEM, se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En la práctica es a menudo suficiente pensar la FEM como un voltaje, pues tanto el voltaje y como la FEM se miden con la misma unidad, el volt. Ejercicio resuelto. Un pequeño imán permanece de 10 milímetros de diámetro, genera un campo de 100 militeslas. El campo disminuye rápidamente con la distancia y es despreciable a más de 1 milímetro de la superficie. Si el imán se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo a través de la bobina de 1 milímetro de longitud con 100 vueltas y un diámetro apenas mayor al imán, ¿cuál es la FEM inducida? Podemos usar la ley de inducción de Faraday para encontrar la FEM inducida. Esto requiere que conozcamos el cambio en el flujo a través de la bobina y qué tan rápido ocurre este. Vamos a comenzar analizando los casos cuando el imán está dentro y fuera de la bobina, ya que se nos dice que el campo decae rápidamente. Supongamos que el flujo es cero cuando el imán está fuera de la bobina. Puesto que la bobina está bien ajustada al imán, podríamos suponer que el campo siempre es ortogonal a esta y que el flujo es flujo magnético igual a B por A. Ya que sabemos que el imán se mueve a 1000 milímetros sobre segundo, entonces estará dentro de la bobina de 1 milímetro de longitud durante apenas 1 sobre 1000 segundos. Por lo tanto, al aplicar la ley de Faraday obtenemos lo siguiente. Nuestra fórmula de FEM es igual menos n, siendo el número de vueltas, nuestro delta de flujo magnético sobre nuestro delta del tiempo. Sustituyendo los datos en nuestra fórmula,
quedaría lo siguiente: menos 100 vueltas, 100 por 10 a la menos 3 teslas, por pi, por 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, sobre nuestro tiempo de 1 por 10 a la menos 3 segundos, dándonos así un resultado final de 0.78 volts. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver nuestro video sobre la ley de Faraday. Este video fue creado por los siguientes integrantes: Valderas Hernández Alúa, Pérez Anaya Carlos Raciel, Chicas García Axel Ibrahim y Ramírez Mejía Jonathan Axel. Muchas gracias, somos el grupo 6M12 y hasta la próxima.